Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Perdonen, allá en Ecuador por poco me dan sin voz. Estuve predicando, teniendo reuniones cada noche, cada día. Llegué apenas a las 2 de la mañana, jueves. Me acosté, llegamos tardísimo de Ecuador. Allá tuvimos una semana y para la gloria de Dios, ¿no? El Señor nos bendijo allá. Amén. Amén. En el sábado pasado habían personas, yo veía al público, yo creo que habían más que no eran adventistas de lo que eran adventistas. Amén. Amén. El Señor está llamando, el Señor está llamando, está preparando un pueblo. Amén. De verdad que nosotros seamos parte de ese pueblo también. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. De hecho, allá le pregunté a algunos jóvenes que veían en las reuniones, pregunté cuántos tenían 25 años hacia abajo. Un buen grupito levantó la mano. Y la pregunta que le hice fue, en su temprana edad, que ustedes tienen, ¿se han podido dar cuenta algunas de las señales de las que Cristo habló que estaríamos viviendo antes de su venida, precisamente antes de la venida? Me sorprendí. Buena parte de los hermanos allá, los jóvenes, me decían, claro que sí. Nos estamos dando cuenta que en estos últimos años hemos visto como señales inequívocas que quizás nosotros los que somos más mayores pues no veíamos cuando teníamos 20 años. Y yo quiero decirles, mis amados, a usted y a mí, a ustedes y a mí, nos ha tocado vivir una época muy solemne, de mucha responsabilidad, como decía mi hermano Alfredo, en la escuela sabática. No solamente porque somos un pueblo privilegiado, sino porque este pueblo, este remanente que por la gracia de Dios hemos sido llamados a ser, somos muy probablemente la última generación que Dios va a tener en esta tierra para demostrarle a un mundo que está perdido de que sí todavía hay una puerta abierta en el lugar santísimo y que a través de esa puerta abierta, la gracia de Cristo, obrando en nuestros corazones, ese trabajo tan solemne que Él empezó en 1844 y que está a punto de terminar. A punto de terminar. Ese trabajo tan solemne, recuerden, y mi tema hoy no es el día de la expiación, pero sí debemos recordar siempre que estamos viviendo ese día de expiación, en el cual cada pecado nuestro no solamente debe ser perdonado, sino borrado de nuestros registros a través de la sangre de Cristo. ¿Verdad? Y yo quiero siempre, bueno, dicho de paso, me siento contento de estar acá. Creo que ya son varias veces. Como le dije, yo llegué y a las 7, 8 horas empecé a arreglar mi paquetito para venir para acá. Pues tenía la reunión con el pastor acá y su comitiva.
Vamos a orar por ese siervo. Amén. Los Dios mío, ellos viven de la luz que ellos han tenido. Me reuní con ellos. Ahí hay personas que todavía no están quizás, o no están en el redil, pero la promesa de Jesús se va a cumplir. Amén. Tengo Amén. ovejas que no están en el redil, pero a ellas también me conviene traer. Así que cada uno de ustedes, yo creo que lo conozco, casi todos. Allá atrás la pareja, perdón, creo que Sandra y Nino. Sí. Sé que nos hemos visto en más de una ocasión. Me alegro, Nino y Sandra, que estén acá acompañándonos también. De verdad, para mí fue de mucha alegría verlo ahí atrás. Y a cada uno de ustedes, ¿no? Así que me siento parte de esta congregación. Amén. Lo que siempre he dicho, desde que vine primera vez, hace unos par de meses, y yo estoy para servirle, ¿no? Así que vamos a, ojalá que podamos seguir creciendo juntos, no solamente en número, sino en espiritualidad. Amén. Amén. La calidad. Amén. Ese remanente, hermanos, que Dios tiene, así como se estudió en la escuela sabática, es un pueblo especial, ¿verdad? Un pueblo especial. El apóstol San Pablo, me gusta pensar en él, porque si es cierto que estamos viviendo en la última, pues posiblemente la última generación, nosotros tenemos que estar conscientes entonces que el Señor debe tener un mensaje muy especial para esta hora. Uno de los problemas que se presentan dentro del pueblo de Dios a través de los años, a través de los siglos, es que aún las personas que Dios, los hombres y mujeres que Dios ha llamado, se olvidan de que el Señor tiene específicamente para cada generación verdades muy importantes para cada generación. Y por eso vemos que cuando usted estudia la historia, la trayectoria del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, vamos a ver que han sido muy pocos los que han tomado nota de las verdades para ese tiempo. Si no me lo quieren creer, vayamos desde los tiempos de Noé, ¿no? Elías, Juan el Bautista, cada uno de los profetas, el mismo Jesús. Así que cada uno de estos hombres que Dios llamó, era el propósito de Dios que todos, como estudiábamos otra vez allá en Éxodo 19, toda la nación de Israel debió ser una nación de sacerdotes. En otras palabras, hombres y mujeres trayéndole al mundo lo que Dios tenía para ellos. Pero tristemente sabemos que no fue así. Dicho de paso, me viene a la mente, ya que mencioné a Juan el Bautista, cuando Dios levanta, tal como estaba profetizado allá en Isaías capítulo 40, que vendría un mensajero para preparar el camino del Señor. Allá en el capítulo 40 de Isaías se presenta esa verdad. Cuando Juan, que era esa voz en el desierto, vino a proclamar, precisamente estaba a punto de terminarse una etapa de esa profecía de los 2300 tardes y mañanas. Los 490 años, 70 semanas, te digo, el ángel Gabriel a Daniel, están determinadas, están cortadas, están asignadas para tu pueblo. No voy a entrar en detalle en esa profecía ahora por falta de tiempo,
pero es bueno que la estudiemos, que la entendamos. Porque aquel tiempo que Dios ya lo había anticipado más de 600 años antes de Cristo, era para que el pueblo, los líderes y todo el pueblo conociesen que esa etapa de la profecía, esos 490 años, estaban a punto de terminarse. Una pregunta retórica que yo hago. ¿Lo sabía el pueblo? Que aquel periodo profético estaba a punto de terminar. Obviamente que no. Obviamente que no. Y la razón, mis amados, que el pueblo no lo sabía, era porque los líderes tampoco lo entendían, tampoco habían tomado tiempo o precaución de leerlo, estudiarlo. Tenían los rollos, pero no lo entendían. Si algo podemos mirar del gran apóstol Pablo, es que Pablo, desde que recibió el llamado, el apóstol San Pablo, desde que recibió el llamado del Mesías, hasta precisamente cuando ya estaban a punto de cortarle la cabeza, Pablo se mantuvo fiel al llamado que Dios le dio. Él entendía. No también en la lectura bíblica que tuvo mi hermana ayer. No, la hermanita María. María, la hermana María. Mi hermana, igual que mi hermana se llama María. Ahí hay dos Marías, fue atrás. La hermana María. Esa lectura bíblica, usted va a ver que el apóstol San Pablo estaba despidiéndose de allá en el Asia, estaba predicando por allá, y él sabía que su tiempo estaba del ministerio, de ministro, de apóstol, estaba a punto de terminarse. Fue una reunión de despedida. Me encanta cómo él, vamos a ir a los versículos anteriores de la lectura bíblica que hizo nuestra hermana. ¿Note bien? Acá dice la palabra de Dios, en el versículo, capítulo 20, versículo 17 de Hechos, libro de Hechos, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, a ver si yo sé. Por arriba pasó. Está bien, no importa. Dice acá, dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Oye, cada palabra que hay en la Biblia tiene su significado. Hay un porqué en la santa palabra de cada palabra. Cuando dice aquí, él hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ese término iglesia, lo que quiere decir hombres, mujeres, jóvenes, niños, que Dios había llamado afuera, literalmente, llamado fuera ¿de qué? Del mundo, porque hoy ya se ha perdido el concepto de la iglesia. Perdónenme, pero el concepto que hay hoy de iglesia o iglesias es como un club religioso. Muchas veces está para entretener a la gente o para exhibir nuestra última moda. Entonces él llamó a los ancianos de congregación, de personas que Dios había llamado para que fuesen apartados del mundo. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Están en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces él llamó a la persona, y literalmente, déjame decirte, en los días de Pablo, la iglesia verdadera estaba siendo perseguida.
estaba siendo dispersa, estaban siendo encarcelados, martirizados, cortaba la cabeza, la iglesia. Pero bueno, ok, eso podíamos seguir estudiando en otra ocasión. Entonces, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Era algo interesante también. No solamente el apóstol San Pablo debió decir cómo él se comportó, fue una carta abierta para él, un testimonio, hermanos, aún para aquellos que lo perseguían. Es para nosotros también. Cuando en nuestros hogares, cómo nos comportamos en los hogares, cómo nos comportamos cuando venimos a la iglesia, cómo nos comportamos en el trabajo, como mencionó a mi hermano Alfredo hace un rato. Cuando voy manejando, tristemente, no me busquen en los aeropuertos, algo, hermanos, ancianos, oígame, si le cruza alguien en el medio, no, hermanos, el cristiano, el miembro de la iglesia, del pueblo de Dios, es diferente. Va a demostrar siempre la paciencia de los santos. Va a demostrar siempre el amor de Cristo en sus corazones. Va a demostrar siempre, aunque calumnien, no podemos impedir. Esa es otra cosa que tenemos que aprender. Que nos calumnien, nos persigan. El apóstol Pablo fue martirizado, le daban palizas, lo tiraron como muerto en más de una ocasión. Pero no también el apóstol San Pablo. Dice, le dijo allá, cuando los ancianos de la iglesia vinieron a él, dice: ¿cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? En la buena y en la mala, en otra palabra. Desde el primer día que entré en Asia. Sirviendo al Señor. ¿Sirviendo a quiénes, hermano? Es otro principio que debemos tener latente en nuestro corazón. No importa lo que hagamos, no importa lo que debemos, nuestros deberes, siempre debemos hacerlo como ¿qué? Como sirviendo al Señor. Amén. Interesante, ¿no? Y usted, dicho paso, cuando usted le manda una carta a la iglesia, los cristianos que habían sido apartados del mundo, allá él le dice: aun cuando usted trabaja, no sé, queden esclavos, hágalo como si fuera para el Señor. Hoy día no somos esclavos, pero trabajamos para alguien. Pero miren, hágalo como si fuera para el Señor. Hágalo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y prueba que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Pregunta retórica. ¿Quién eran los judíos en los días de Pablo? Que eso no era el pueblo que Dios había llamado para que le representase al mundo, para que fuesen una nación de sacerdotes, una nación santa. Los peores enemigos que tuvo el apóstol San Pablo fue precisamente, venían de los judíos. Recordemos Eclesiastés 3:15, que es lo que será, lo mismo que ya fue. Y no hay nada nuevo, hermano José Manuel, debajo del sol. Vamos a ir meditando en esta palabra del apóstol Pablo. Porque yo creo, mis amados, otra vez, que si es cierto que creemos que estamos en los últimos días, si es cierto que estamos viendo las señales de los últimos días, si es cierto que por la gracia de Dios hemos
sido llamados a pertenecer a este último remanente que Dios tiene en esta tierra, entonces nosotros debemos ser lo que dijo Jesús, la luz del mundo, la sal de la tierra. Amén. ¿Note bien lo que dice el apóstol San Pablo? Otra vez, lo que sigue hablando. Versículo 20 del capítulo 20 de Hechos. Dice, como nada que fuese útil es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Nada que fuese útil es rehuido. La hermana Jenny se habló esta mañana en la meditación de que nosotros debemos involucrar esa obra misionera para llamar, para traer gente. Su mandato es un imperativo. Allá en Mateo 28, los versículos 18 y 19 lo conocemos muy bien. Jesús le dio una comitiva, una orden a sus discípulos, a su pueblo, a su gente. Y doctrinar tanto los gentiles, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, si queremos ser útil o parte del pueblo de Dios, no debemos involucrarnos en la obra misionera tanto públicamente como por las casas. En nuestra esfera, ¿entiendes? Hay personas que tienen problemas hasta para caminar. Yo entiendo todo eso, pero en nuestra esfera, hermano, debemos involucrarnos todos en la obra de alcanzar las almas, o por lo menos darle el mensaje a tanta gente que no sabe lo que está a punto de acontecer. No sabe. Nota bien, versículo 21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo he dicho, quizás ustedes me han escuchado, hoy día se oye hasta popular, un poco hasta romántico. La gente dice, yo sí he aceptado a mi Señor Jesús, he nacido de nuevo, camino con Él. Hermanos, la misma palabra testificar en el idioma bíblico, en este caso el Nuevo Testamento, significaba como tú llegar a ser como un mártir. Me seréis testigos. Ustedes van a ser mártires. En otra palabra, personas, hombres y mujeres que van a ser perseguidos, van a ser torturados. Eso es lo que significaba testificar. Sin embargo, eso no impidió al apóstol Pablo, como tampoco impidió a cada fiel hijo de Dios a través de la Edad Media. Conversaba hace unos días, cada vez que tengo un tiempito me entro en esos grupos católicos que andan por ahí en redes sociales. Yo le preguntaba a ellos, ¿cómo, si ustedes creen que la Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Dios, cómo una institución de iglesia así, que es de Dios, pudo mandar a matar, a quemar, a descuartizar, a enterrar vivo a más de 50 millones de personas en más de unos 1620 años? O 1260 años, 1260 años. No. Pero hubieron mártires
vida. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Testificó, llegó a ser un mártir. Pero habló abiertamente el mensaje que había para aquella hora. No te viene el versículo 22, me llama la atención. Porque ahora el argumento que escuchamos es que sí, es verdad que tenemos un mensaje especial, un mensaje único, pero si usted lo da, va a traer persecución. ¿No es eso que escuchamos hace poco? Yo no sé, creo que lo dije, lo mencioné, aquí se lo mostré, cuando vine, creo. Acá cuando la reunión de más de 100,000 personas que esperaban allá en San Luis, nosotros, como siempre hemos hecho, tratamos de, por la gracia de Dios, de traerle a la gente, donde hay una gran multitud, traerle a la gente el mensaje para ahora, lo que hay ahora. No porque es un capricho, no porque es el capricho, sino porque Dios así lo presenta, hermanos. Es parte del cometido o del deber, de la responsabilidad. Entonces nosotros, cuando supimos de esta reunión allá en San Luis, así como cuando vino el Papa en el año 2015, pusimos en el New York Times, en USA Today, pusimos como 5 o 6 en el Washington Post, pusimos en varios periódicos lo que llamábamos, lo que titulábamos la última advertencia para la tierra. ¿Y saben una cosa, hermanos? Tristemente, el argumento más fuerte que recibíamos no era de los católicos, era de los mismos hermanos. Y ahora hace poco, ahora cuando lo pusimos ¿cuándo fue que vino? ¿Cuándo fue el congreso? Hace 3 semanas, allá pues ya pusimos, mandamos poner, nos mandamos poner en la sección principal de noticias, porque yo le decía a uno de los managers, cada vez que ordenamos este mensaje, le decimos, debe estar en la sección principal de noticias, porque la principal noticia que va a salir en su periódico ese día es el mensaje que vamos a poner ahí. Y ellos se ríen a veces, ¿no? Esta misma gente ya nos conocía. Me dijo el que me estaba atendiendo, dice, ya yo investigué, ustedes pusieron esos mensajes aquí en el año 2015. Ustedes, aquí lo tenemos registrado. Y de alabado el nombre de Dios. Amén. Amén. Más de uno de estos hombres de prensa me han dicho, más de uno. El Señor es mi testigo esta mañana, me ha dicho, ¿sabe una cosa? Estoy seguro que la razón por la cual no se ha establecido aquí una ley dominical, hay poderes aquí, es porque tienen miedo, porque ellos creen que somos la gran institución. Y si ustedes están advirtiéndole a la gente lo que viene. Y hermanos, el apóstol San Pablo, no solamente por las casas, públicamente presentaba la verdad que Dios tenía para aquella hora. Hermano, contacto, con oración, todo eso yo lo entiendo, pero hay que darle el mensaje, hermanos. No te bien. Entonces, otra vez, ahora le hemos cambiado un poquito el título para el mismo mensaje. Le pusimos libertad de conciencia amenazada. Caos, claro, en inglés porque un periódico americano, estoy traduciéndolo. Caos y desastres naturales están viniendo sobre la tierra, lo cual eso resultará, más o menos, o traerá una ley nacional dominical que llegará a ser la marca de la bestia. Hermanos, 99.9% de la población no conoce esa verdad. ¿Quiere que le diga algo más? Y el 99%, quizás 0.9% de lo que nos llamamos parte del pueblo de Dios, no queremos dar ese mensaje. ¿Saben por qué, hermanos? Porque supuestamente eso trae persecución. Recuerdo hace unos 30 años,
Cuando por la gracia de Dios continuamos en este trabajo, después que me expulsaron de la organización, unos 4 pastores vinieron a este servidor y me dijeron: Rafael, ten tu pasaporte a mano. 30 años. Alguien, no me acuerdo ya su nombre, alguien. 30 años. Tengan su pasaporte a mano. Porque usted va a traer la persecución. Vamos. 30 años. De allá para acá hemos puesto esto unos 200 veces en diferentes periódicos. Por radio, por televisión. Hermano, para la gloria de Dios. Cuando fui a Cuba, hace 9 años, personas de gran edad vinieron a las reuniones tan solo porque ellos escuchaban la voz del Evangelio Eterno desde 1992, cuando se transmitió por la poderosa allá desde Miami. Hermanos, menciono esto no para gloriarlo, pero tenemos que ser hombres prudentes. Somos, Cristo dijo, somos la luz del mundo. El apóstol San Pablo, no también, qué lástima que el reloj corre bien. ¿Dónde? No lo vea. No lo veo. No lo vea. Me encanta Titanic. ¿Dónde estaba, hombre? Dice aquí, miren hermanos, miren. Dice aquí, versículo 22. Dice: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, versículo 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me espera, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Ahora, ¿impidió eso al apóstol San Pablo seguir? No, hermano, no. Tenemos tiempos difíciles frente a nosotros, ¿es cierto? Muy pronto, si somos fieles al Señor, vamos a ser vistos como la secta aborrecible. Estoy tratando de repetir lo que el Señor dice, ¿no? Secta aborrecible. Benedicto 16 antes de morir, y por ahí la publicamos en el Heraldo del Evangelio Eterno, que lo sacamos mensualmente para la hermandad. A la gloria de Dios hemos mandado eso, más de 100,000 adventistas, desde la Conferencia General a Andrews, California. Dicho a paso, el mes pasado le di a la oficina el email de unos líderes de allá de la Escuela de Teología de Andrews, recordándonos que por favor siguieran enviando allá el heraldo de la verdad. Amén. Amén. Hermanos, nos esperan tiempos difíciles. Benedicto 16 decía que el problema, lo estoy parafraseando, por ahí ustedes lo encuentran en uno de los heraldos de la verdad. Él decía: nuestro problema, y lo repitió Francisco, nuestro problema no es con las iglesias madres, es con esos grupos que se están separando, que son, Benedicto nos llamó, dice, yo lo comparo a terroristas. Ahora ya tengo internet. Hermanos, Francisco lo puso un poquito más suave. Dice: estos fundamentalistas son fundamentalistas, pero solamente peligrosos estos grupos. Hermanos, yo quiero ser un fundamentalista para Jesús. Amén. Creo que debemos estar fundamentados en la palabra. Amén. En la palabra. Note bien. En más de una ocasión, hay hermanos cuando usan el púlpito y con mucha certeza dicen: bueno, lo que el rebaño necesita, el Señor lo decía, porque está también aquí
El apóstol San Pedro, creo que en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Y texto que deberíamos conocer de memoria. Dice que lo que el rebaño necesitaba, el apóstol San Pedro estaba consciente. 1.12, sí, aquí está. Segunda carta de San Pedro, no te viene. Estos hombres, hermanos, estos apóstoles, entendieron, entregaron su vida al Señor, dieron su vida por el Señor. Y ellos sabían ellos entendían la gran responsabilidad que tenían. De compartir al mundo, no importa las prisiones, las tribulaciones, no importa. No te vi como el apóstol San Pedro dice, por tanto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente, el apóstol San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, entendía, sabía que había una verdad presente en sus días, igual que el apóstol San Pablo. Y así los hombres del pasado entendieron que todo el consejo de Dios, como diría el apóstol Pablo, vamos a leerlo, va desde Génesis al Apocalipsis. Ahí está todo. Dicho de paso, hermanos, la Biblia, la razón por la cual Dios da la palabra de Dios es para salvarnos del pecado. Amén. Amén. Es una carta de amor de un padre amoroso que vino a rescatar a sus hijos. Y el apóstol San Pablo, escribiéndole a un pastor joven, Timoteo, vamos a leerlo, el consejo que dio. Porque creo, hermanos, que esto se ha perdido. Tristemente se ha perdido. Así como le pasó al apóstol San Pablo, él dice, yo voy a Jerusalén, que debió ser el centro, ahí estaba el Sanedrín, ahí estaba el templo, y eran los peores enemigos de la verdad presente que estaba predicándose en aquel entonces. No te viene acá, vamos a leer el 2 Timoteo 4, 1 al 5. 2 Timoteo 4, 1 al 5. Vamos a leerlo. 2 Timoteo. Nota bien lo que dice ahí. Antes de ir ahí, ahí mismo, pero en el capítulo 3 de segunda carta a Timoteo, otra vez, el apóstol Pablo escribiéndole a este joven ministro. Ahí mismo dice, en capítulo 3, versículo 14 en adelante. Nota como el consejo que le da el apóstol Pablo a este joven ministro. Dice, pero persiste, 2 Timoteo 3, 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién ha aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. ¿No te bien? Persiste, permanece. El mismo Jesús, allá en el capítulo 15 de San Juan, también no vamos a ir ahí por falta de tiempo, pero allí repitió el Salvador Jesús como la permanencia, no solamente escuchar, no solamente alegrarnos por el mensaje que hemos conocido. No, hermano, hay que permanecer en Él, hay que darle a la gente. Y sabe una cosa, si hubiésemos sido fieles como pueblo adventista en eso, en ese principio, Cristo ya hubiese venido aquí para buscarnos como pueblo. Jesús, Dios le dio las verdades a este pueblo, todas las verdades. Yo no tengo timidez. De hecho, cuando abríamos los micrófonos allá en Miami, en algunas emisoras, en vivo allí, llamaban sacerdotes, llamaban luteranos, nunca he tenido timidez. 2 Timoteo 1:7. También. Vamos a leer 2 Timoteo. No digo timidez,
presentarle, hermano, así de no, mis amigos, y se lo digo a los grupos estos católicos, no, mi pueblo, la fe que yo profeso, no solamente porque tratan de burlarse, ustedes salieron hace unos 200 años allá y fueron un chasco. Hermano, las verdades que Dios ha dado a este pueblo podemos alcanzarlas desde el mismo Edén. Amén. A la gloria a Dios. Amén. Estar consciente. Pero no debemos enorgullecernos de estas verdades, sino que cosa humildemente, dice el apóstol Pablo, humildemente presentarla al pueblo, para que el pueblo pueda ser salvo también. Amén. O aquellos que escuchen y acepten. Algunos ciertos usted dijo que quería ir, vamos a leerlo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabado el nombre de Dios. Amén. Claro que sí. Pero vamos a seguir allí, versículo 15, rapidito. Dice que de nada ni es sabido la Sagrada Escritura, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y no te diga el versículo 16. Toda la Escritura, toda, desde Génesis a Apocalipsis, toda, mis amados, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Qué tipo de iglesia que viene a buscar Cristo aquí a la tierra? Una iglesia perfecta, santa, sin mancha ni contaminación. Esa es la iglesia, es el pueblo que Dios viene a buscar. Amén. No son organizaciones corruptas, apóstatas, hermano Dios. No, son un invento de Roma. Y eso tristemente se ha introducido dentro de nuestras vidas. Viene a buscar la iglesia, hermano. Dice aquí, o sea, perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Y ahora entro en el versículo que diga el pasaje ahí mismo, 2 Timoteo. ¿No te vi? Capítulo 4. Te encarezco, le dice Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Una pregunta retórica, una pregunta, hermanos. ¿No te ven como dice el apóstol Pablo? Que juzgará vivos y muertos. ¿Acaso nosotros no creemos, no podemos comprobar con la Biblia que estamos precisamente al punto de ver cómo nuestras vidas estarán pasando por el juicio de Dios? Al profeta Daniel se le presentó en visión este tiempo de juicio. Dice que millones y millones le servían. Y los nombres de cada uno de nosotros, querramos o no admitirlo, va a pasar por ese registro como si fuésemos los únicos en el universo. Solemne pensamiento. Cuando nos despertemos, cuando nos vayamos a acostar, nos levantamos, Señor, ayúdeme hoy a ser un testigo, un hombre o una mujer que está dispuesta hasta morir. Otra vez el ser significado testigo, llegar a ser un mártir. No porque tú te vas a ganar la salvación por llegar a ser mártir, sino porque ya por la gracia de Cristo tú has sido salvo. Amén. Por la gracia de Cristo. ¿No te viene? Entonces sigue el apóstol Pablo, dice, aconsejando al joven ministro, a Timoteo, dice, que prediques la palabra. Así el Señor dice que muchos, especialmente los nuevos que empiezan, dicen a veces quieren ser como, traer algo innovativo, algo excitante, algo que único, algo único. No, hermanos. Dios nos llama a predicar ¿qué cosa? La palabra. La palabra.
fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Otra vez con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Por qué hay que predicar la palabra? Si esto es la verdad en los días de San Pablo, a Timoteo, ¿cuánto más hoy? Es más relevante hoy. ¿Dónde viene? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si esto es la verdad en los días de San Pablo, mis amados, ¿cuánto más ahora? Por ahí, el apóstol San Pablo en primera carta dice que iban Satanás, espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Pero el enemigo le va a creer que es su mensaje. Su mensaje. Predica esta palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo único, así como dice el amigo Timoteo, Jesús dijo, vamos a leer, San Juan 17. Es un capítulo que se usa mucho ahí. El mundo ecuménico de las iglesias usan este capítulo. Le llaman el capítulo de la unidad cristiana. ¿Pero saben una cosa, hermanos? Es cierto, este capítulo 17 es de la verdad cristiana, pero de la verdadera cristiandad. ¿No te viene? 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo al joven Timoteo dice, encárgate de predicar la palabra. Porque él sabía que la palabra recibida, la palabra que el hombre o la mujer acepta como norma para su vida, le va a santificar su vida. ¿Qué más? La palabra. Estos hombres de Dios, como el mismo Jesús en San Juan 5:39, él mencionó que escudriñando las Escrituras podemos nosotros encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Han escuchado ustedes buenos hermanos? Hermanos buenos. Viene al anciano, viene al pastor y dice, mi fe anda. Pastor, ore que mi fe anda, estoy débil en la fe. Ando débil en la fe. Hermanos, no ha habido una ocasión. Vamos a ver si está por aquí. Romanos, el apóstol San Pablo, le dice al joven ministro, predica la palabra. Ya hemos visto que la palabra es lo que nos santifica. La palabra da testimonio de Jesús. La palabra, hermanos, aquellos que a veces nos falta la fe, cuando nos falta fe, Romanos, el mismo apóstol San Pablo dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios, la palabra. Satanás conoce estos principios bíblicos y por eso ha convertido los púlpitos a veces en payasería, en fábulas. Hombres y mujeres que creen que han descubierto una gran verdad, pero se han alejado de los principios básicos de lo que la palabra es para nosotros. Hermano, en San Juan 1:1 dice que el verbo, ¿qué cosa? Se hizo carne. La palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Nos invita a comer de Él. Porque trajo muchos problemas, aún entre los discípulos. Dicen que no comiera mi cuerpo y tomara mi sangre no puede pertenecer a mi reino. No puede ser parte mía.
Y muchos decían, pero ¿cómo puedo comerte? Hermanos, es asimilar la palabra. Prediquen la palabra. Ancianos, prediquen la palabra. No importa, como dijo el apóstol San Pedro, sabemos que la saben. Si la saben, repitamos la verdad presente, hermanos. Ahora que digo verdad presente, no puedo terminar. Dame 5 minutos, por favor. 5 minutos nomás. Tengo que terminar. Yo sé que si el tiempo se me fue. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En la Biblia, en la palabra de Dios, así como Dios mandó una verdad especial, única, solemne para la generación antediluviana, así como mandó Dios también una verdad especial, única, antes de presentarse Cristo en su primer ministerio, a través de Juan el Bautista, así también ha dejado un mensaje, una verdad única, especiales para esta hora. Y esas son entre otras, las verdades del primero, segundo y tercer año. ¿No me lo creen? ¿No te vi? Capítulo 14 de Apocalipsis. No voy a analizar todo, me quedan 4 minutos. Pero aquí vemos, hermanos, 4 minutos. Lo estoy contando semanalmente. Dice aquí, primero, capítulo 14, versículo 6 en adelante. Después de esos 3 mensajes, hermanos, enseguida usted encuentra en la Biblia, enseguida, el versículo 14, cuando se le presentó a Juan en visión que iban a ver un pueblo en estos últimos días. Algo interesante que yo le he hablado al sacerdote y a ministro evangélico. Digo, mira, dime una vez en la historia algún ministro, alguna iglesia que predicó esta verdad. Ni siquiera el gran Martín Lutero. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no había llegado el tiempo. Dios es un Dios de orden. Y llegó el tiempo de acuerdo a la profecía. No tengo ni siquiera que ir a recurrir al Espíritu, pero decía, por aquí andaba. Yo creo firmemente, como aquellos de ustedes que me conocen, en el Espíritu de profecía. Creo firmemente que así como Dios levantó a los hombres del pasado y mujeres, Dios también levantó a esta señora. Lo creo firmemente. Puedo coger la Biblia, como lo he hecho muchas veces, con cariño, con amor, la Biblia, las verdades, y comparar fuentes con fuentes. Y si usted es honesto delante del Señor, usted va a ver que todo. No vayan por favor al internet. La gente, si fui al internet, pastor, fue al basurero de Satanás. Vaya a la fuente, vaya a la fuente. Vaya a la fuente. ¿Usted quiere saber la Biblia? Vaya a la fuente, a la palabra. ¿Quiere conocer el Espíritu de profecía? Vaya a la fuente. ¿Qué? Bueno, ese es un tema para otro día. Entonces, hermanos, me quedan 3 minutos. Escúchenme aquí, hermanos. Enseguida, cuando se presentan estos mensajes, dice, miré y aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía, ¿qué cosa? En la cabeza una corona de oro, alabado el nombre de Dios. Ahora él no viene como un cordero, no viene como el siervo del siervo, él viene ahora como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Su corona en la cabeza y en la mano una hoz aguda. Corona demostrando su realeza. Y hermanos, si alguien es un rey, tiene que cosa, súbditos, siervos. Por eso muchos se confunden y dicen, los 144,000 son israelitas. Dice que son Israel. No entienden el término israelita. Significa, hermanos, espiritual, en un lenguaje espiritual, aquel que ha vencido, que ha luchado y ha vencido. Jacobo, el gran engañador, el usurpador, por eso se llamaba Jacobo. Eso es lo que significaba Jacobo. Pero cuando él venció, cuando él se arrepintió, cuando él tuvo la lucha con el ángel que fue Cristo Jesús, le dijo, no más será tu nombre Jacob, sino Israel. Vencedor.
el vencedor. Estamos siendo llamados a ser vencedores. Amén. Amén. Vencedores. El reino de los cielos no es para los cobardes, es para los valientes de Jesús. Amén. En el sentido espiritual. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a dejar este boqueo para otro día. Hermanos, Cristo espera. ¿Cuál es una notita? Un minuto me queda. ¿Cuál es esa notita? Aquí, mire. Cortitita, cortitita. Cortitita, no te mientas. Vamos a ver, porque todavía hay personas que dicen, pero, pastor, ¿será verdad que estamos en los últimos días? Yo me he estado escuchando a usted por 30 años, usted siempre dice lo mismo. Yo, bueno, si lo creía hace 30 años, ahora lo creo más. Amén. ¿Sabe por qué? Porque estamos más cerca de la ayuda. Amén. Es que la gente a veces no entiende. ¿Cuánto era más relevante más importante para Noé predicarle a la gente que venía del diluvio? ¿Al principio de los 120 años o cuando eran 119 años, 11 meses y 29 días? ¿Qué pregunta más boba hace el pastor Pérez? Claro, que en el último día. No, mira. Ay, Señor. Déjame ver si lo encuentro rapidito. Ay, déjame buscarlo. Tengo aquí, es que tengo varias citas acá que quería leerle, pero el tiempo se me termina. Así que aquí necesito, pero quiero darle a ustedes, una nota que creo que, hermano, que todo el mundo va a poder entenderlo. Aún si hubiese visita aquí, el hermano Betito dirá, oye, de verdad que eso lo estamos viendo. A eso lo estamos viendo. No te bien. Casualmente estaba hablando ella del ambiente que estaría prevaleciendo precisamente cuando se estuviese al poner una ley nacional dominical aquí en Norteamérica. El Señor demostró cómo iba a ser la condición. Allá en Ecuador me decían la semana pasada, dice, pastor, yo leí un joven como de 27 años, se acercó a mí y me dijo, pastor, yo he estado leyendo allá en el estado de Utah, allá se firmó una ley dominical. Me imagino que en las iglesias adventistas se están anunciando, se ha despertado el pueblo adventista. Yo me quedé mirando a aquel joven. A la hermana que se me ríe. Y le dije, que yo sepa, todo está en silencio. Tanto el mundo de afuera, secular, la llamada prensa. Le dije a él algo que me dolió. Le dije, que yo sepa, los únicos que por radio y por no hemos mencionado los periódicos, por la gracia de Dios fuimos nosotros. Hermanos, ¿dónde están los centinelas? ¿Dónde están? ¿Están dormidos? ¿Dónde están los hombres que estarían resguardando los principios de la Constitución de esta nación? ¿No te ven lo que hacía el Señor vio? Especialmente cuando se tenía, pueden leer en la página 130, 132, eventos de los últimos días, hablando especialmente el ambiente que prevalecería en los Estados Unidos cuando estaría promulgando una ley nacional dominical. Ustedes me dirán si estoy bien o no. ¿No te vieron? Déjame leer este pequeñito aquí. Dice, tarde o temprano, digo ella, esto lo dijo en 1905, tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado, Alfredo, pequeño puñado. Hombres de grande
estoy repitiendo, sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. ¿Está bien? Y habla de la profecía, capítulo 13, pero aquí viene el punchline, como se diría en inglés, el meollo del problema aquí al mismo, algo. Escucha bien, que nadie se ofenda. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Hermanos, que Dios nos ayude. No necesito hablar de más. Se ha habido una vez. Llevo aquí más de 40 años. 5 años estuve estudiando teología allá en Puerto Rico, pero en parte de Estados Unidos. Yo no he visto el ambiente más favorable en este momento para los Estados Unidos de Norteamérica se establezca una ley nacional dominicana. Yo creo que es todavía el Señor en su misericordia reteniendo los 4 vientos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo que pasó en Utah, muy pronto, hermanos, va a suceder a nivel nacional. ¿Y saben una cosa? La lástima que nos da. Así como ha habido un silencio, allá, un gobernador firmara una ley que no tiene nada que ver. Es una ley que tiene que va en contra de los principios de Dios. Y algunos me dirán, pero pastor, ¿usted no ha escuchado en Texas cómo están tratando de poner por ley ahora, allá en Oklahoma, los 10 mandamientos de las escuelas públicas? Sí, pero ¿cuáles mandamientos? Y aún si fueron los mandamientos de la Biblia, Dios no quiere por fuerza, hermanos, que hombres y mujeres vengan a su evangelio, a su verdad, obedezcan los mandamientos. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Pero la Biblia dice, Apocalipsis 13, que va a haber ese poder. Está viendo ese poder, hermano, donde el poder político se está uniendo con el poder religioso. Deben sus votos. Dijo alguien hace un par de años, denme su voto y ustedes van a tener el mismo poder que yo en la Casa Blanca. ¿Oyeron? ¿Alguien que levantó la voz de protesta? No, hermanos. Satanás tiene ahí lo que la sierra se lo dio. Hay una corrupción. Iba a haber una corrupción. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude a que seamos un pueblo fiel. El apóstol Pablo, San Pablo, yo no terminé la lectura bíblica, pero ustedes la escucharon de la hermana María. Él dijo, yo le he dado todo el consejo de Dios. No me avergüenzo. Ojalá que nosotros aceptemos todo el consejo de Dios. Que Dios nos bendiga. Hay un himno que vamos a cantar y vamos a... La segunda venida de Cristo. ¿Ese es?